Es importante la autoridad para nuestros hijos y principalmente la autoridad masculina para el hijo varón. Es el tema que hoy quiero compartirles. Mi nombre es Ivonne Cerdas, soy terapeuta de familia y de pareja y quería compartirle porque en estos días he estado notando, inclusive revisando años atrás y principalmente después del COVID, que muchos de los sistemas familiares con los que uno trabaja, la figura masculina no está, porque el aumento del divorcio en Costa Rica cada año ha sido mayor y hoy, dándome cuenta, hay mucho más sistemas reensamblados que son tuyos, míos y nuestros, y que en algún momento pude hacer una cápsula sobre familia reensamblada. Es lo que más se trabaja en la consulta, pero me doy cuenta que hay más dificultad con los chicos varones cuando la figura masculina no se encuentra en el sistema. Y hoy quería hablar de lo que es la estructura familiar. En la terapia familiar sistémica hay varios tipos de corrientes y hay una que es sobre la estructura de familia, que habla de los roles, de los límites, de las normas que un sistema familiar debe tener y de la cabeza o liderazgo que deben tener los padres y los cónyuges. Eso forma una estructura familiar. Muchas veces nuestros roles dentro del sistema familiar están totalmente cruzados. El hijo es el padre es el hijo, la madre es la hija, porque no se da una autoridad clara. Y el orden en la estructura familiar tiene un propósito. El que el sistema familiar tenga un orden donde se respete la autoridad va a permitir también a esos hijos, a medida que van creciendo, poder respetar no solo la autoridad interna del hogar, sino las autoridades externas del sistema educativo y del sistema social. Prácticamente el sistema educativo que tienen los estudiantes para poder respetar la estructura educativa viene del modelo familiar. Si en casa hay normas, hay orden, hay reglas, normativas que se tienen que cuidar y respetar, le van introduciendo al niño desde sus tempranas edades al orden y a la normativa social. ¿Por qué? Porque la primera escuela que todos hemos tenido es nuestra casa, los valores y las normas y las reglas. Pero hoy yo quiero centrarme en esa estructura familiar que habla la terapia sistémica, en lo que es la autoridad parental, que es la que tienen los padres. Pero quiero centrarme específicamente en el varón. El papá de un sistema familiar, esté dentro del sistema o esté fuera del sistema, tiene que tener reglas tan claras para sus hijos, y los padres aún divorciados y que hayan construido una nueva familia, pero que tienen que seguir siendo papás para la crianza de esos hijos que ya no conviven en el sistema familiar, porque ya han hecho nuevas relaciones, estos padres deben estar de acuerdo en la formación, educación, reglas, límites, permisos que tienen que tener los hijos dentro del sistema. Esto permite un orden, pero no solo un orden en el sistema familiar, sino un orden a nivel mental y psíquico del joven. Cuando ellos empiezan la etapa de pubertad y entran en la etapa de adolescencia, ese orden, esas normativas, esos límites que permiten y evitan conflictos, les ayudarían a ir construyendo una identidad ya muy enfocada a lo social, en identificarse con artistas, con grupos sociales, pero teniendo un eje de valores, reglas y límites dados en el hogar. Y este tema me ha traído como a generar preguntas, porque me he dado cuenta que estos chicos, cuando no tienen claro la autoridad paterna, aunque no viva con ellos, pero tienen una interacción con ellos, cuando tienen que ir creciendo, introduciéndose a lo social, tienden a transgredir las normativas. Son chicos que a veces consumen más licor de la cuenta, cuando están en una actividad a veces pueden comenzar a consumir cierto tipo de droga y comienzan a transgredir porque están en exploración social. La presión de sus amigos, la presión social que hoy por hoy es más fuerte, mucho más fuerte, las redes sociales, todo esto van influyendo en estos jóvenes que no tienen claro su eje de estructura, su eje de límites, su eje de autoridad. Y muchas veces se ven envueltos en situaciones de conflicto, inclusive en situaciones adictivas, porque no tienen el límite.
no tienen una guía, no tienen un orden, no tienen cómo salir adelante como con los elementos que tienen. Entonces es importante, y es el mensaje que quiero dejar, que la autoridad paterna para el hombre, el niño, es muy valiosa porque es su igual. La autoridad materna es muy importante para con su madre. Y esto les permite tener como una seguridad, un límite seguro en medio de tanto estímulo social. Y les permite evitar riesgos. Recuerden, los límites evitan riesgos. Muchas gracias.